En la reunión familiar de Navidad, mi esposo Derek brindó por todos. Se volvió hacia su padre y le dijo: «Gracias, papá, por toda la ayuda que me has brindado en mi carrera. Estoy muy agradecido». Luego, a su madre, le dijo: «Mamá, gracias por cuidarme todos estos años. Espero que te mantengas saludable». Cuando fue mi turno, dejó su vaso y comenzó a comer de su plato. Pensé que simplemente se había olvidado de decirme algo, así que se lo recordé con delicadeza. Arrojó el cuchillo y el tenedor sobre la mesa. Con un tono impaciente, murmuró: «Un brindis debe hacerse por alguien que lo merece. Yo he sido quien te ha estado trabajando y apoyando estos últimos 2 años, ¿qué tienes de admirable?». Sonreí. Al día siguiente firmé los papeles del divorcio y me aseguré de que saliera de mi empresa. Esa noche, cuando Jenny trajo el último plato a la mesa, Derek pareció ponerse de humor. Se sirvió una generosa copa de vino y brindó por su padre: «Gracias, papá, por toda tu ayuda en mi carrera. Realmente lo aprecio». Mateo sonrió ampliamente y chocó sus copas con las de su hijo. Entonces Derek se volvió hacia Jenny: «Mamá, gracias por cuidarme todos estos años, te deseo buena salud». Jenny sonrió con gratitud y tomó un gran sorbo de su bebida. Pensé que estaba a punto de decirme algo a continuación, así que rápidamente me serví una copa de vino y me preparé para brindar con Derek. Pero para mi sorpresa, Derek dejó su vaso y comenzó a comer su comida. El ambiente se tornó un poco incómodo. Pensé que se había olvidado, así que le recordé suavemente: «Derek, ¿no tienes nada que decirme?». Para mi sorpresa, se puso serio de inmediato, golpeó la mesa con el tenedor y dijo con impaciencia: «Un brindis debe hacerse por alguien que lo merece. Yo he sido quien te ha apoyado durante los últimos 2 años, ¿qué tienes de admirable?». Mi mano que sostenía el vaso se congeló en el aire, mis ojos ahora brillaban de ira. Pero Derek no se detuvo. «No trabajas y no tendrás hijos. Pasas todo el tiempo en casa, ya sea gastando dinero en mimarte la cara o vistiéndote y saliendo con tus amigas a hacer compras y manicuras. Eres un parásito que no aporta nada a esta familia, ¿qué tiene eso de admirable?». No pude evitar burlarme por dentro, tratando de contener el impulso de arrojarle mi bebida en la cara. Mateo y Jenny siempre habían sido amables conmigo y no quería arruinarles la Navidad. Jenny intervino rápidamente: «Evelyn, no te enojes. Derek está borracho». Mateo también estaba regañando a Derek, su voz se elevaba con ira. «¿De qué estás hablando? Discúlpate con Evelyn, ahora». Pero Derek se mantuvo terco: «¿Por qué debería disculparme? No es la verdad, llevamos 2 años casados y yo he sido el que ha ganado el dinero para mantenerla. Ni siquiera tendrá hijos. Casarse con ella es como casarse con una maldita gallina, ¿o no? Incluso las gallinas pueden poner algunos huevos». Antes de que pudiera terminar su frase, agarré rápidamente la olla humeante de sopa que estaba sobre la mesa y se la eché encima. Antes de que se diera cuenta de lo que había pasado, agarré el pavo y le metí la parte trasera en la boca. En mi mente pensé: realmente tiene mucho coraje al hablarle así a su jefe. Derek no tenía idea de que la empresa para la que trabajaba era un regalo de cumpleaños de mi padre. La verdad era que yo rara vez aparecía en la empresa. Él nunca me había visto allí, así que, naturalmente, no tenía idea de que yo era el mayor accionista. Cuando Derek se unió a la empresa, era solo un empleado de bajo nivel. Se había graduado en una universidad de nivel medio y no tenía ninguna capacidad laboral especialmente destacable. Después de unos años, además de adquirir algo de experiencia, su puesto y su salario seguían siendo los mismos. La primera vez que lo vi, estaba escondido en una escalera, fumando y con una expresión preocupada en su rostro. Cada movimiento suyo parecía sacado de una película, como una estrella en la pantalla. En aquel entonces, lo que más me interesaba era el romance. Los rasgos marcados de Derek y su mirada penetrante eran perfectos para mí. Así que, a pesar de las objeciones de mi familia, lo seguí con tenacidad. Incluso utilicé mi influencia personal para lograr que lo ascendieran de empleado subalterno a ejecutivo en apenas unos meses. Mi padre no pudo impedírmelo, así que aceptó a regañadientes, aunque hizo 3 exigencias: «Evelyn, no le digas que eres accionista. No le cuentes sobre tus antecedentes familiares. Y durante los primeros 3 años, no tengas hijos.
Si no puedes hacer esto, cortaremos lazos por completo. Me quedé un poco atónito. Papá, ¿de qué estás hablando? Me dirigió una sonrisa cómplice, llena de desdén, como si dijera, ¿cómo es posible que esta tonta hija mía no heredara mi inteligencia? Mi padre siempre fue un hombre de palabra, y yo tomé en serio sus 3 condiciones, obedeciéndolas sin cuestionarlas. Entonces me casé con Derek bajo el pretexto de ser huérfana. Al principio, Derek se mostró totalmente complaciente conmigo. Después de conocerme, lo ascendieron varias veces y no dejaba de decir que yo era su estrella de la suerte. Jenny y Mateo también fueron muy amables conmigo. Cuando se enteraron de que era huérfana, Jenny tomó a Derek aparte y le dijo que no se aprovechara de mí. Por un tiempo fui verdaderamente feliz. Mi esposo me escuchaba y Jenny y Mateo me trataban como a su propia hija. Más tarde, en la rutina de la vida diaria, aunque nuestro matrimonio no fue tan dulce como lo había sido en la fase de luna de miel, todavía era cálido y confortable. Antes, nunca movía un dedo para ayudar en casa, pero después de casarme, aprendí a cocinar. Todos los días, le preparaba comidas deliciosas y mantenía la casa ordenada. En mi familia, estas eran cosas que hacía la criada. Sin embargo, yo las hacía sin quejarme ni siquiera por ningún tipo de compensación. También le prometí a Derek que no quería tener hijos durante los primeros 3 años. Después de 3 años, lo consideraría. Nunca imaginé que hoy Derek, después de beber, diría lo que realmente pensaba. Resultó que, en su mente, yo no era más que un parásito inútil. Mientras lo veía gritarme, me burlé. Cásate con quien quieras, Derek. Ya terminé contigo. Me divorcio de ti. Evelyn. ¿Qué demonios te pasa? Derek me rugió, con el rostro retorcido por la furia. Entrecerré los ojos y me pregunté cómo había podido encontrar atractivo a ese hombre. En ese momento, su rostro parecía absolutamente repulsivo. No me molesté en discutir con él. En lugar de eso, saqué mi teléfono y llamé al chofer de mi padre para pedirle que viniera a recogerme. Detrás de mí, Jenny no dejaba de regañarme. Evelyn, estás siendo demasiado impulsiva. Discutir es una cosa, pero, ¿arrojar comida? Eso estuvo fuera de lugar. Y honestamente, Derek tiene razón. Dios mío, es Navidad. ¿De verdad tienes que arruinar el ambiente? Solo discúlpate con él y déjalo pasar. Me di la vuelta, sintiendo una profunda decepción. Mi voz sonó fría. Jenny, ¿en realidad estás defendiendo la forma en que Derek me insultó? Así que has pensado lo mismo todo el tiempo, ¿no? Que no valgo nada. Eres tan egoísta como él. ¿Cómo no lo había visto antes? Jenny siempre había preferido a Derek. Ella se quedó paralizada, sorprendida, con una expresión teñida de dolor. Evelyn, ¿cómo puedes decirme eso? Soy tu familia. Ya no. Sin expresión alguna, me saqué el anillo de bodas del dedo y lo arrojé a la cara de Derek. Me estoy divorciando de tu hijo. Dicho esto, agarré mi bolso y salí. Jenny intentó detenerme, pero Derek gritó, déjenla ir. Es huérfana, no tiene familia, nadie a quien recurrir. Veamos a dónde diablos cree que va a ir. Sentí un nudo en el pecho, me ardía la garganta y, por primera vez, me arrepentí de no haber escuchado a mi familia. El conductor llegó rápidamente y me llevó a casa. En el momento en que entré, me desplomé en los brazos de mis padres, sollozando sin control. No los había visto en persona durante 2 años, incluso cuando intentaba llamarlos tenía que hacerlo en secreto. 2 años enteros, todo por un hombre inútil como Derek. Mi padre me miró la cara surcada de lágrimas y suspiró, sacudiendo la cabeza. ¿No te dije que Derek no era bueno? Mira lo que pasó. Al menos estás volviendo en sí. ¿Por fin puedes superar esa ridículamente enamorada que tienes? Mi madre se secó las lágrimas y lo interrumpió. Basta, no empieces a sermonearla ahora. Nuestra hija está en casa y eso es todo lo que importa. Ella sonrió cálidamente y tomó mi mano. Comamos primero. Es Navidad y estamos felices de tenerte de vuelta. Después de cenar,
llamé a mi abogado y preparé los papeles del divorcio. La noche de invierno fue larga y muy fría, pero Derek no llamó ni una sola vez. Ni un solo mensaje. A sus ojos, yo no tenía padres ni amigos. Estaba sola en esta ciudad y él había sido mi único vínculo. Sin embargo, no le preocupaba en lo más mínimo a dónde había ido o si estaba a salvo. Mi corazón se endureció y mi decisión de divorciarme de él se hizo más fuerte. A la mañana siguiente, entré en mi empresa, listo para que Derek firmara los papeles. En el momento en que entré en la empresa, vi a mi secretaria, Taylor. Ella se acercó a mí inmediatamente con una sonrisa radiante. Echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que nadie la estuviera observando y finalmente susurró: «Jefe, por fin está aquí. No lo he visto en mucho tiempo». Asentí y le dije: «Taylor, a partir de ahora no tienes que ser discreta con respecto a mi identidad. Simplemente llámame jefa delante de todos». «Lo tienes», sonrió ella. Me instalé en mi oficina, esperando que terminara la reunión ejecutiva. Entonces, sin previo aviso, irrumpió un invitado no invitado. En el momento en que me vio, su expresión se torció por la sorpresa. «Evelyn, esta es la oficina de la señorita Charlotte Astor, sal de aquí ahora». Me recliné en mi silla, intrigado. ¿Cómo sabía mi nombre? Por la forma en que vestía, era obvio que era una empleada de aquí. Me lanzó una mirada condescendiente y puso los ojos en blanco. «Eres la esposa de Derek, esa pequeña huérfana, ¿no? He visto tu foto. No esperaba que te vieras aún peor en persona». Su voz estaba cargada de burla mientras continuaba: «Derek se queja de ti todo el tiempo. Dice que te quedas en casa sin hacer nada y que ni siquiera le das un hijo. No me extraña que haya encontrado a alguien mejor». Capté inmediatamente el detalle clave de sus palabras. Derek estaba haciendo trampa. Y a juzgar por su actitud petulante, su amante estaba parada justo frente a mí. Mi mirada se dirigió a la etiqueta con el nombre en su pecho: Sadie Jones. Mientras acariciaba los papeles del divorcio que había sobre mi escritorio, ladeé la cabeza y sonreí. «Entonces, ¿de quién está enamorado Derek? ¿De ti?» Sadie ni siquiera se molestó en fingir. Soltó una risa triunfante y sonora. «Así es. Yo, ¿y qué vas a hacer al respecto? Derek nunca te amó. Deberías enfrentar la realidad, hacer las maletas y marcharte. Si te comportas, tal vez hasta hable bien de ti para que Derek te dé un poco de dinero en el divorcio. De lo contrario, te quedarás sin nada». En ese momento, la reunión ejecutiva terminó. Un grupo de gerentes de alto nivel pasó frente a mi oficina. Sadie me lanzó una mirada de satisfacción. «Obsérvalo con atención. Me aseguraré de que entiendas exactamente cuál es tu posición». Y dicho esto, de repente se dio una bofetada en la cara, muy fuerte. Y otra vez. Y otra vez. Antes de que pudiera reaccionar, se tiró de espaldas al suelo y soltó un grito dramático. «Evelyn, ni siquiera trabajas aquí, esta es una empresa, no tu casa. Solo estaba tratando de ser amable y pedirte que te fueras, ¿por qué me pegaste?». El alboroto atrajo la atención de los ejecutivos que estaban afuera, y todos se detuvieron para mirar adentro. En el momento en que Derek giró la cabeza hacia nosotros, levanté la mano. Y le dio una bofetada a Sadie en la cara. Sadie parecía aturdida, claramente no entendía por qué acababa de abofetearla. Flexioné la muñeca, que me dolía un poco por el impacto, y la miré con una sonrisa fría. «Sadie, ¿sabes quién soy?». Se agarró la cara y fingió sentir lástima. «Aunque seas la esposa de Derek, no puedes irrumpir en la oficina del presidente. Si el presidente se entera, todos estaremos en problemas». Derek entró corriendo y la ayudó a levantarse, con el rostro oscurecido por la ira mientras se giraba para mirarme fijamente. «Evelyn, ¿no te bastaba con la escena de anoche en casa? ¿Ahora tienes que venir a mi lugar de trabajo y empezar otro lío? Si tienes algo que decir, dilo en casa. ¿Por qué diablos golpeaste a Sadie?». Sadie aprovechó la oportunidad para actuar como un patético y miró a Derek con lágrimas en los ojos. «Derek, pensé que tu esposa estaba perdida, ya que era su primera vez en la empresa,
Así que le recordé amablemente que esta es la oficina del presidente y le sugerí que te esperara en el salón. Pero ella se enojó, dijo que se sentaría donde le diera la gana y me acusó de tener una aventura contigo. Y luego empezó a abofetearme. Derek, explícaselo, por favor. Ser acusada falsamente de esta manera es peor que la muerte. Su voz temblaba mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, haciéndola lucir lastimosa y delicada. Estás loca. Esta vez no te voy a dejar ir. Derek, furioso más allá de toda razón, se abalanzó sobre mí con la mano levantada para darme una bofetada. Derek. Una voz aguda atravesó la habitación. Me volví hacia el orador, el señor Martín, uno de los accionistas de la empresa. Me reconoció. El sudor ya se estaba formando en su frente mientras me hacía un gesto rápido y respetuoso con la cabeza antes de gritarle furioso a Derek, ¿estás loco? ¿Acaso sabes quién es ella? Derek dudó un segundo, bajó la mano pero seguía frunciendo el ceño. Señor Martín. No tiene por qué defenderla, ni siquiera sabe lo que está pasando. Esta loca montó en cólera ayer en casa, arruinó la cena de Navidad y ahora está aquí causando problemas en el trabajo. Irrumpió en la oficina de la señorita Astor, abofeteó a Sadie y empezó a hacer acusaciones. Si no le doy una lección hoy, pensará que puede salirse con la suya. Le lancé a Martín una mirada sutil, indicándole que no revelara mi identidad todavía. Martín dudó un momento, se secó el sudor de la frente y probó un enfoque diferente. ¿Tal vez deberías al menos escuchar a tu esposa? ¿Escuchar qué? Se burló Derek. ¿Estás diciendo que Sadie mentiría? Obviamente Evelyn solo está buscando problemas. No es más que una arpía alborotadora. Con el rabillo del ojo, capté la mirada satisfecha de Sadie. Me lanzó una mirada triunfante antes de volverse hacia Derek con una expresión gentil, casi santa. Incluso extendió la mano y le dio una palmadita en la espalda para tranquilizarlo. Derek, no te enojes. Realmente no creo que Evelyn hiciera algo así, tal vez solo haya un malentendido. Está bien si me golpearon un par de veces. No quiero que ustedes dos peleen por mi culpa. Realmente deberían hablar las cosas. La expresión furiosa de Derek se suavizó un poco y su tono se tornó afectuoso. Sadie, eres demasiado amable. Pero no puedo dejar pasar esto. Ella necesita aprender cuál es su lugar. Dicho esto, volvió a levantar la mano, con la plena intención de golpearme delante de todos. Señorita Astor. De repente, Taylor se abrió paso entre la multitud en la puerta, con su voz nítida y autoritaria mientras avanzaba. Ante la mirada atónita de todos, ella extendió una carpeta y la colocó frente a mí. Este documento requiere su firma. Derek se quedó congelado, con su mano levantada flotando torpemente en el aire, sin saber si bajarla o mantenerla allí. Sadie estaba completamente estupefacta. El señor Martín dejó escapar un profundo suspiro, mientras el resto de espectadores estallaron en susurros. ¿Es la señorita Astor? ¿Pero no es la esposa de Derek? No hay ningún error. Aunque no reconozcamos a la señorita Astor, Taylor sí lo hace, es su secretaria personal. Derek y Sadie están acabados. Se metieron con la persona equivocada. Se lo merecen totalmente. En medio de los murmullos, alguien murmuró, se lo merecen. Me volví hacia el orador y mis labios se curvaron en una sutil sonrisa. Ah, sí, ¿y por qué exactamente se lo merecen? La persona al principio dudó, intimidada, pero tras captar mi mirada alentadora, reunió coraje y habló. Señorita Astor, Derek la ha estado engañando con Sadie aquí mismo en la empresa. Los he visto merodeando por la sala de descanso durante el almuerzo. Sus palabras provocaron una ola de acuerdo. Sí, y siempre te está insultando. Lo he oído quejarse muchas veces, diciendo que se casó con una gallina inútil que no pone huevos. Sadie es aún peor. Dijo que merecías ser huérfana. Mi sonrisa se acentuó. ¿Es así, y desde cuándo sucede esto? Parece que, alrededor de 1 año y medio. 1 año y medio. Así que Derek apenas había estado casado conmigo durante 6 meses cuando empezó a acostarse con Sadie.
Todos esos recuerdos de nuestra supuesta feliz vida de casados se revolvían en mi estómago y me hacían sentir mal. Derek, eres un actor increíble. Un brillo helado brilló en mis ojos. Derek y Sadie empezaban a comprender lo mal que se habían puesto las cosas para ellos. Estaban temblando. Solté una risita lenta y divertida. Derek, eres alguien especial, ¿no? Su rostro palideció. Cariño, por favor, me has entendido mal, ¿puedo explicarte? Antes de que pudiera terminar, le di una bofetada en la cara. El sonido crujiente resonó por toda la habitación. Mi voz sonaba tranquila, pero mis palabras eran como el hielo. No me llames, bebé. Sadie estalló en lágrimas y juntó las manos en un gesto lastimero. Señorita Astor, lo siento mucho. No era mi intención. Volví a mover mi mano y le asesté otra bofetada que la hizo callar al instante. Frotándome la palma ahora ligeramente dolorida, saqué los papeles del divorcio y se los arrojé a la cara de Derek. Derek, no me hagas perder el tiempo. Firma los malditos papeles del divorcio. Luego añadí con una sonrisa burlona, y ambos están despedidos. Tienen 10 minutos para desaparecer de mi vista. No quiero volver a verlos nunca más. Derek miró los papeles con ojos llenos de incredulidad. Él nunca pensó que realmente haría eso. Sacudió la cabeza frenéticamente, con la voz temblorosa. No, cariño, la he cagado. Dame otra oportunidad, por favor, solo una más. Sadie, desesperada, me agarró de la manga y me suplicó, señorita Astor, me equivoqué, yo era la amante, no tengo vergüenza, por favor, perdóneme esta vez, realmente necesito este trabajo. Sus súplicas me estaban dando dolor de cabeza. Le lancé una mirada a Taylor. Ella comprendió inmediatamente. Seguridad, saquen a estos dos de aquí. Después de despedir a Derek, me llamaba todos los días. Cuando me negué a responder, me bombardeó con mensajes. Siempre era la misma tontería, cariño, me equivoqué. Todo fue culpa de Sadie, ella me sedujo. Cariño, te juro que nunca la volveré a ver. Ver sus mensajes me puso los pelos de punta. Bloqueé y borré su número sin dudarlo. Luego, por si acaso, saqué la tarjeta SIM de mi teléfono, la corté por la mitad y le entregué el teléfono a mi ama de llaves. Cuando pensaba que yo era solo una huérfana, no le importaba dónde pasaba la noche. Ahora que conocía mi verdadera identidad, prácticamente se arrojaba a mis pies. Era repugnante. Cuando lo ignoré, Derek comenzó a esperar afuera de mi edificio de oficinas todos los días. Era pleno invierno, y él estaba allí de pie, vestido únicamente con una chaqueta fina, pálido y demacrado, como si estuviera enfermo de amor hasta el punto de morir. Cada vez que salía del edificio, él no decía ni una palabra. Se mordía el labio ligeramente y me miraba con ojos tristes y anhelantes, como un amante trágico que no soportaba dejarme ir. Algunos transeúntes, ajenos a la verdadera historia, susurraban, pobre hombre. Otro buen hombre descorazonado por una mujer cruel. Sin embargo, a Taylor le repugnaba el cambio repentino de Derek. Se había quejado más de una vez, señorita Astor, le ruego que se vaya, es tan patético que me da náuseas. Le di unas palmaditas en la espalda mientras ella se atragantaba dramáticamente. Me encantaría, créeme, pero el hombre no se va. Al ver a Taylor secarse las lágrimas y los mocos, fruncí el ceño. Por el bien del bienestar mental y emocional de mis empleados, decidí que era hora de adoptar un nuevo enfoque. Ese día aparecieron Mateo y Jenny. Jenny, con el corazón adolorido, le puso un abrigo sobre los hombros a Derek. Derek, hijo mío, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te degradas de esta manera por una mujer? Con tu aspecto y tu pasado, podrías tener a cualquier mujer del mundo, ¿por qué insistir en hacerla cambiar de opinión? Derek se tambaleó débilmente, como si estuviera al borde del colapso. No, mamá. Evelyn es diferente. Mientras ella me perdone, no me importa cuánto tiempo tenga que esperar. Aplaudí perezosamente y caminé hacia él con una sonrisa burlona. Vaya actuación. Deberías haberte dedicado a la actuación. Era la primera vez que lo reconocía en días y sus ojos se iluminaron de emoción.
Evelyn. Por favor, solo escucha. Hice un gesto con la mano para interrumpirlo. Basta. He oído tu discurso cientos de veces. Vayamos al grano. Una última vez, ¿vas a firmar los papeles del divorcio o no? La mirada de Derek no vaciló. No firmaré. Evelyn, todavía te amo. Ama mi trasero. Taylor puso los ojos en blanco detrás de mí con tanta fuerza que pensé que se le quedarían pegados. Está bien entonces. Me volví hacia los dos guardaespaldas que estaban detrás de mí. Escolténlo hasta la salida. Sean amables, especialmente con los padres de Derek. No les hagan daño. La expresión de Derek cambió al ver el tamaño de los dos guardaespaldas. El pánico se reflejó en su rostro. Evelyn, ¿contrataste guardaespaldas? ¿Qué diablos crees que estás haciendo? No me voy, ¿qué puedes hacerme? Soplé el polvo invisible de mis uñas recién arregladas y sonreí. Eres bienvenido a quedarte y descubrirlo. Derek era un completo cobarde. Los guardaespaldas ni siquiera tuvieron que tocarlo, él salió corriendo por su cuenta. Peor aún, no dudó en abandonar a Mateo y Jenny, quienes lo habían estado protegiendo. Más tarde esa noche, le conté la historia a mi mejor amiga, Lily, riéndome mientras le contaba lo patético que se había visto. Pero la sonrisa de Lily era débil y su tono era más serio que divertido. Entonces, ¿cuál es tu plan ahora? Él no firmará los papeles del divorcio. ¿Vas a esperarlo? Dejé escapar un suspiro. Podría usar algunos trucos, gastar un poco de dinero y hacer que firmara en minutos. Pero incluso después de eso, probablemente seguiría aferrándose a mí. Un destello brilló en los ojos de Lily. Entonces asegurémonos de que después del divorcio, él no tenga energía para seguir molestándote. La miré con recelo. Lily, ¿en qué estás pensando? Vivimos en una sociedad con leyes, será mejor que no estés planeando nada ilegal. Antes solo estaba tratando de asustarlo. Lily era más astuta que yo y mucho más despiadada. Dirigía los negocios como una estratega experimentada. No me preocupaba la caída de Derek, me preocupaba que, si lo presionábamos demasiado, se desesperara y se ensañara con ella. Pero Lily me dio un golpecito en la frente. Usa tu cerebro, ¿quieres? ¿De verdad crees que la fuerza bruta es la única solución? Me froté la frente, todavía desconcertado, mientras ella sacaba una pila de fotografías. Eran de Sadie, trabajando como camarera en un restaurante. Después de que mi padre pusiera a Derek y Sadie en la lista negra de la industria, no tenían a dónde ir. Sin perspectivas laborales, Sadie se vio obligada a trabajar como camarera para poder sobrevivir. ¿A qué te refieres?, pregunté. La sonrisa de Lily se tornó traviesa. Tengo un plan. Al día siguiente, fuimos al restaurante donde trabajaba Sadie y reservamos un comedor privado. Luego solicitamos específicamente a Sadie como nuestra camarera. Cuando entró y me vio, se puso pálida de miedo, pero no se atrevió a negarse. Si se negaba a prestar el servicio, la despedirían. Con manos temblorosas, sacó una mascarilla, se la colocó sobre la cara y puso la columna rígida mientras traía los platos. Fingí no reconocerla. Ella exhaló aliviada. Pero justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, Lily habló con naturalidad, su voz lo suficientemente fuerte para oírse. Entonces, ¿estás diciendo que le darías a Derek 3 millones como pago por la ruptura? ¿Solo para que él firme los papeles del divorcio? Efectivamente, Sadie dudó en la puerta. Ella estaba escuchando. Dejé escapar un suspiro de preocupación. Sí. Y eso no es todo. Mi padre dijo que si Derek se divorcia de mí, está dispuesto a darle acciones de una de las empresas de nuestra familia. Lily tarareó pensativamente. Pero Derek parece tan devoto de ti. No aceptará el divorcio. Suspiré de nuevo, añadiendo un dejo de tristeza a mi voz. Lo sé. Honestamente, una parte de mí tampoco quiere dejarlo ir. Pero cuando pienso en todo lo que ha hecho, me duele mucho. ¿Crees que debería seguir adelante con esto? Quiero decir, parece muy sincero,
como si realmente se arrepintiera. ¿Debería darle otra oportunidad? La sombra junto a la puerta desapareció. Lily y yo intercambiamos una mirada cómplice. El pez había mordido el anzuelo. Lily sonrió y sacudió la cabeza. Sadie es demasiado codiciosa. Bebí un sorbo de vino lentamente, con expresión tranquila. Sí. Está cavando su propia tumba. Para hacer el acto más convincente, mi padre visitó personalmente la casa de Derek. Bajó la postura y habló con deliberada humildad. Insistió en que yo había sido demasiado impulsiva, que había lastimado a Derek y que si Derek aceptaba divorciarse de mí, lo compensarían con acciones de otra empresa. Jenny ni siquiera se molestó en ocultar su desdén. Después de todo, su precioso hijo llevaba días congelándose fuera de mi compañía, su corazón había estado sufriendo por él. A sus ojos, nada importaba más que su bebé. Mateo y Derek intercambiaron una mirada. El cálculo en sus ojos era evidente. Si Derek aceptaba el divorcio, recibiría acciones de la empresa. Si se negaba, seguiría siendo el yerno de la familia Astor. Con la enorme riqueza de la familia y siendo yo el único heredero, no había forma de saber dónde iría a parar la herencia en el futuro. Mi padre era un hombre inteligente. Se dio cuenta de que ese patético jueguito era una mentira. Él se burló y me miró a los ojos. Conocía esa mirada en sus ojos. Fría. Despiadada. Letal. Como era de esperar, Derek rechazó la oferta. Fingió sinceridad y dijo, no quiero divorciarme de Evelyn. Todavía la amo. Luego se volvió hacia mí con los ojos llenos de ternura forzada. Luché contra el impulso de vomitar, me levanté en silencio y me fui con mi padre. Dentro del coche, mi padre sacó su colonia y se la roció en las manos, como si quisiera quitarse la suciedad. Luego, soltó un suspiro exasperado y me volvió a regañar. Tener un cerebro enamorado ya es bastante malo. Pero, de entre todas las personas, ¿a quién elegiste? Bonita por fuera, inútil por dentro y podrida hasta la médula. Después de respirar profundamente otra vez, preguntó, Charlotte, ¿tu plan realmente va a funcionar? Miré por la ventana y dije con voz fría, no te preocupes, papá. No se sentirá tan orgulloso por mucho tiempo. Y tenía razón. No mucho después, Sadie apareció en la puerta de Derek. Ella se hizo la víctima, alegando que no tenía a dónde ir y rogándole a Derek que la acogiera. Al principio Derek se mostró reacio, pero Sadie sacó a relucir todos los trucos que tenía a su alcance. Mencionó su anterior relación en la empresa y recordó su supuesto amor. Juró que siempre se había preocupado por él y que la única razón por la que me había incriminado era que el amor la había cegado. Débil. Indefenso. Profundamente devoto. Derek se dejó engañar, como siempre hacía. La dejó mudarse con él. Desde el momento en que Sadie entró en la casa, actuó como si fuera la dueña del lugar. Ella adulaba a Derek, hacía las tareas del hogar, le susurraba al oído y hablaba mal de mí cada vez que podía. Ella tiró todo lo mío que no me había llevado conmigo y lo reemplazó con sus propias cosas. Y como gran final. Ella borró mi cara de todas las fotos de la boda y las tiró a la basura. Lily me contó todo esto con total diversión, como si fuera una comedia. Su investigador privado había estado siguiendo a Sadie las 24 horas del día, los 7 días de la semana, documentando cada movimiento. Lo encontré igual de entretenido. Mientras bebía un sorbo de vino, comenté con indiferencia, patético. Si eso es todo lo que tiene, no es suficiente para que Derek se comprometa a divorciarse de mí. Por supuesto que no, dijo Lily, tomando un sorbo lento de su propio vino. Sadie también lo sabe. Por eso se está esforzando más. Suspiré. Ella no es muy competente, ¿no? Esta pequeña rutina podría convencer a la madre de Derek, pero a su padre no le impresionará. Porque para Mateo y Derek solo importaba una cosa, el dinero. Lily sonrió con sorna. No la subestimes. Por esos 3 millones, está haciendo todo lo posible para conseguirlo. Levanté una ceja. ¿Qué hizo? Lily hizo girar su copa de vino y dijo casualmente.
Ella quedó embarazada. Solté un silbido bajo. Genial. Ahora la madre de Derek va a amenazar con morir a menos que se case con Sadie. La madre de Derek era una mujer increíblemente tradicional. En su opinión, el matrimonio y los hijos eran lo más importante de la vida. En el momento en que se enteró de que Sadie estaba embarazada, no pudo esperar ni un segundo más. Exigió que Derek se divorciara de mí y se casara con Sadie de inmediato. Pero Derek se negó. Y Mateo tampoco estaba a bordo. Pero todo el estrés de los últimos días ya había erosionado la estabilidad emocional de Jenny. A ella ya no le importaba ni la riqueza ni el estatus, solo quería que esta familia se estableciera. Entonces, por primera vez en su vida, esta mujer tradicional hizo algo imprudente. Ella se subió al alféizar de la ventana, con un pie ya colgando sobre el borde. Un movimiento en falso y caería en picado. Derek estaba aterrorizado. Por más que le rogó, Jenny se negó a bajar. Sollozaba histéricamente, con la voz entrecortada por el llanto: o te divorcias de esa maldita mujer y te casas con Sadie, o me voy. Tú y tu padre pueden elegir. Derek y Mateo intercambiaron miradas horrorizadas. Mientras tanto, Sadie se aferró a los pantalones de Derek, sollozando dramáticamente. Derek, realmente te amo. ¿Por qué no puedes dejar ir a Evelyn? ¿No soy mejor que ella? Ella es la razón por la que perdiste tu trabajo. ¿Por qué todavía te preocupas por ella? Además, esa mujer rica y malvada tiene poder. Si la presionamos demasiado, ¿quién sabe lo que nos hará? Derek, podrías aceptar el trato ahora. Sadie había estado susurrando en el oído de Derek todos los días, sembrando dudas y alimentando su resentimiento. Y ahora, con la vida de su madre en juego, algo dentro de Derek finalmente se rompió. Su último hilo de resistencia se rompió. En ese mismo momento tomó una decisión: tomaría las acciones de la empresa y se divorciaría de mí. Al escuchar el patético clímax de su pequeño drama, dejé escapar una risa fría. Me levanté y me estiré perezosamente. Es hora de recoger la red. Prolongé las cosas deliberadamente, esperando hasta que Sadie tuviera 8 meses de embarazo antes de solicitar el divorcio en el tribunal. En ese momento, el bebé ya estaba demasiado avanzado y el costo irrecuperable era demasiado alto. No abandonaría al niño y se iría, incluso si los 3 millones prometidos nunca llegaban. Afuera del tribunal, después de firmar los documentos finales, exhalé profundamente. Por fin Derek salió de mi vida. La luz del sol besó mi rostro, cálida y suave, como si me felicitara por librarme de esa escoria. Detrás de mí, Derek ayudó a Sadie a salir del edificio. Ya estaban hablando de sus planes de boda. Al notar que aún no me había ido, Sadie levantó la voz deliberadamente, como si quisiera presumir: cariño. ¿Qué te parece este vestido de novia que elegí? Derek apenas respondió, asintió con la cabeza sin mucho entusiasmo. De repente, me agarró del brazo. No me toques. Lo empujé con disgusto. Avergonzado, un destello de ira brilló en sus ojos, pero desapareció rápidamente y fue reemplazado por una falsa mirada de arrepentimiento. Evelyn, dijo en voz baja, tu padre me entregó la empresa. Tendremos que trabajar juntos en el futuro. Si alguna vez necesitas orientación, no dudes en preguntarme. Después de todo, ¿estuvimos casados una vez? Te deseo lo mejor. Descaro el de este hombre. Sigue actuando como si fuera un exmarido desinteresado y devoto. Querer todo y no merecer nada. Ni siquiera pude soportar mirarlo. Sin decir una palabra más, abrí la puerta del auto y entré. Justo cuando estaba a punto de marcharme, Sadie me llamó. Su expresión estaba llena de dudas. Espera, ¿qué pasa con los 3 millones? Parpadeé inocentemente. ¿3 millones? Una sonrisa lenta y satisfecha se extendió por mis labios. Sadie vaciló y la confusión se dibujó en su rostro. Entonces, pánico. Su cabeza se giró rápidamente hacia Derek mientras gritaba: en el restaurante, tú mismo lo dijiste. Tú y tu amiga estaban hablando de darle a Derek 3 millones si se divorciaba de ti.
Las acciones de la empresa han sido entregadas, entonces, ¿dónde está el dinero? Me reí entre dientes, como un león que observa a su presa caminar directo a la trampa. Con un tono relajado, reflexioné, Sadie, ¿estás segura de que no acabas de recordar eso mal? Derek parecía completamente perdido. Porque nunca había oído hablar de los 3 millones. Mi padre y yo nunca le habíamos mencionado nada, solo las acciones de la empresa. Derek había planeado exigir más en el acuerdo de divorcio, pero antes de que pudiera abrir la boca, le había enviado a su padre un paquete lleno de fotografías de alta resolución de él y Sadie en una posición muy comprometedora dentro del salón de mi empresa. Con evidencia concreta de su romance al descubierto y una nota cortés pero directa adjunta, Derek se retractó de inmediato. Tomó las acciones de la compañía y no se atrevió a pedir ni un centavo más. Los ojos de Sadie se quedaron en blanco y sus labios temblaron. No hay 3 millones. Susurró. No hay 3 millones. Y entonces, la comprensión la golpeó como un camión. Me engañaste. Lo hiciste a propósito. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito estridente. Maldita perra. Arderás en el infierno por esto. Hice todo esto, ¿para qué? ¿Para qué? Hasta entregué mi propio cuerpo. Sus manos agarraron su cabeza mientras gritaba, todo su cuerpo temblaba. Derek la estabilizó rápidamente, preocupado de que se derrumbara por el estrés. Simplemente incliné mi cabeza, mi voz ligera e indiferente. Pero lo hiciste por amor, ¿no? Ella se quedó congelada. Su mirada se dirigió hacia mí, llena de odio hirviente. Pero cuando miró su vientre hinchado y luego a Derek que estaba a su lado, no dijo nada. ¿Por qué no había salida? Ella no tuvo más remedio que vivir con ello. Pisé el acelerador y bajé la ventanilla lo suficiente para dejarle con un último comentario de despedida. Al menos todavía tiene las acciones de la empresa, ¿no? Luego me alejé, sin dejar nada más que ruinas detrás de mí. Mi padre nunca tuvo la intención de darle a Derek acciones de una empresa rentable. El negocio que entregó ya estaba al borde de la quiebra. Ese cabrón hizo sufrir a mi hija de esta manera, ¿y todavía quiere salir con un boleto dorado? Sigue soñando. Mi padre se sentó en el sofá, sacudiendo las cenizas de su cigarro con una mirada de absoluto desdén. Me reí entre dientes. Papá, ¿no te preocupa que pueda cambiar las cosas? ¿Y si tienes suerte y revive la empresa? Mi padre me lanzó una mirada, la familiar mirada de desprecio en sus ojos. Él no tiene lo que se necesita, pero incluso si, por algún milagro, logra salvar esa empresa, yo tengo formas de recuperar las acciones. De cualquier manera, yo gano. Entonces sonrió, y su expresión se volvió absolutamente escalofriante. Pero si no tienes suerte, bueno, digamos que las consecuencias no serán bonitas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Rara vez vi ese lado de mi padre, pero Derek había cometido el grave error de traicionar al hombre equivocado. ¿El mayor defecto de Derek? Su avaricia. Y efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que todo empezara a desmoronarse. Al parecer, después de ese día en el juzgado, Derek empezó a sentir que algo no estaba bien. ¿La forma en que Sadie entró en pánico cuando mencioné los 3 millones? ¿La forma en que siguió eludiendo el tema? Así que esa noche, Derek la presionó para obtener respuestas. Acorralada y bajo presión, Sadie se quebró. Ella confesó que nunca había planeado casarse con él por amor, solo buscaba los 3 millones. Derek lo perdió. Tuvieron una pelea en toda regla, gritaron, tiraron cosas y rompieron todo lo que vieron. Derek le rugió, con la cara roja de furia. Una vez que nazca el bebé, nos divorciaremos. Pero Sadie. Sadie simplemente se rió. Hacía frío. Era intenso. Casi trastornaba. Estás soñando. Ya no me queda nada. Nunca me divorciaré de ti. Estás atrapado conmigo para toda la vida. Derek le cerró la puerta en las narices y nunca regresó a casa. A partir de esa noche comenzó a dormir en la empresa. Y ese fue el comienzo de su caída.
La caída de Derek llegó más rápido de lo que mi padre había predicho. La compañía que había estado tan ansioso por aceptar ya era un barco que se hundía, y él era el último tonto que quedaba a bordo. En cuestión de meses, se hundió por completo. Los cobradores de deudas llamaron a su puerta. Los activos de la empresa fueron confiscados y Derek quedó ahogado en deudas. Lo intentó todo: préstamos, propuestas comerciales desesperadas, incluso se puso en contacto con antiguos colegas, pero nadie quería asociarse con un hombre fracasado. Cuando Sadie dio a luz, apenas podía pagar la factura del hospital. Sin dinero, sin trabajo y sin un hogar propio, Sadie no tuvo más opción que regresar a la casa de sus padres, un apartamento pequeño y estrecho, lejos de la vida que había soñado. Y en cuanto a Derek, Mateo también le cerró la puerta. Jenny había abogado por su hijo, pero Mateo era, ante todo, un hombre de negocios. Un hijo en bancarrota y caído en desgracia no era más que un peso muerto. Derek se quedó sin nada. ¿Y yo? Yo florecí. Después de finalizar el divorcio, me alejé de todo y me fui al extranjero para continuar mis estudios. Mi padre me dio control total sobre el rumbo que quería tomar y dediqué mi tiempo a perfeccionar mis habilidades, establecer contactos y prepararme para el futuro. Cuando regresé, ya no era solo la heredera de la familia Astor. Yo era el que estaba a cargo. Asumí el control de la empresa con plena autoridad y amplié nuestro negocio más allá de lo que mi padre jamás hubiera imaginado. Bajo mi liderazgo, entramos en nuevos mercados, aplastamos a la competencia y nos convertimos en una potencia del sector. Una noche, después de un largo día de reuniones, miré mi teléfono y vi una solicitud de mensaje. Fue de Derek. Su foto de perfil estaba desactualizada, pero incluso a través de la pantalla, podía ver que ya no era el hombre que alguna vez fue. El mensaje fue breve. Evelyn, ¿podemos hablar? Ni siquiera me molesté en abrirlo. Con una leve sonrisa lo bloqueé. El pasado estaba muerto y nunca me había sentido más vivo. Una vez pensé que sería el ganador máximo. La primera vez que vi a Derek en la oficina, no era más que un don nadie, un empleado más de bajo nivel con un traje que no le quedaba bien, zapatos demasiado lustrados, un hombre derrotado por la vida misma. Apenas merecía una segunda mirada. Después de todo, no tenía ni poder ni influencia y, para empeorar las cosas, estaba casado, aunque su esposa no era más que un elemento decorativo que se quedaba en casa, alguien que se pasaba los días arreglando flores y jugando a las casitas. Pero subestimé la naturaleza humana. En cuestión de meses pasó de ser un trabajador insignificante a ser un ejecutivo de una empresa. Fue cuando realmente me fijé en él. El poder le da a los hombres un aura. De repente, parecía deseable. Empezó a rondar por mi zona, en la sala de descanso, en el salón, siempre buscando excusas para rozarme. Un roce fugaz en la muñeca, un chiste susurrante en mi oído, una sonrisa cómplice. Él pensó que era el depredador. Pero él era la presa más fácil. ¿Evelyn? Solo una ama de casa inútil que pasa sus días arreglando flores. Una verdadera mujer alfa nunca se conformaría con ser un parásito. Derek no necesita un adorno frágil, necesita una compañera, alguien que pueda conquistar el mundo de los negocios junto a él. ¿Y yo? Yo era la pareja perfecta. El día que ella entró accidentalmente a la oficina del presidente, pensé que tenía la oportunidad perfecta para humillarla. Levanté la voz y me burlé de ella delante de todos, de su patético pasado, de su mentalidad de huérfana. Quería que ella viera, que comprendiera, que ya había perdido el corazón de Derek. Vi cómo su expresión se volvía fría. Yo había ganado. Patético. Ni siquiera puede quedarse con su propio marido. Cuando Derek finalmente la deje, no puedo esperar a verla derrumbarse. Pero la realidad me dio una bofetada en la cara. ¿Sabes siquiera con quién estás hablando? Ese día, se sentó en la silla presidencial, cruzando las piernas tranquilamente y con una sonrisa lenta y cruel en los labios. Me quedé congelado. Y luego Taylor le entregó un documento. Carlota Astor. Ella era la heredera de toda la corporación. La risa estalló a mi alrededor. ¿Una mujer que se acostó con alguien se atreve a desafiar al jefe? Mi cara se puso pálida como un fantasma. Mientras los de seguridad me sacaban a rastras del edificio, mi talón se enganchó en la puerta, lo que me hizo tropezar y caer, algo totalmente humillante y patético. Pasé 2 años luchando contra ella por un hombre. ¿Y ella era la heredera de la compañía desde el principio? Derek,
Eres un idiota ciego. Después de ser despedido, envié innumerables solicitudes de empleo. Nadie respondió. Mi currículum no fue simplemente ignorado, fue rechazado automáticamente. Intenté trabajar en una cafetería, pero el dueño me miró y se burló. ¿Una cazafortunas como tú? No durarías ni un día. Apreté los dientes, me tragué mi orgullo y me dije, al menos todavía tenía a Derek. Fue entonces cuando los escuché. Evelyn y su amiga, sentadas en una cabina privada en un restaurante. Si Derek acepta el divorcio, recibirá 3 millones. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. 3 millones. Nunca ganaría esa cantidad de dinero ni aunque trabajara toda la vida. Tuve que actuar rápido. Evelyn nunca lo aceptará de nuevo. Si consigo que Derek se case conmigo, el dinero y el bebé serán míos. Esa perra no será más que un hazme reír. Entonces, esa noche, cuando Derek se emborrachó, me aseguré de olvidar la anticoncepción. El bebé no es solo una herramienta de influencia, es mi boleto dorado para ingresar a la riqueza de la familia Astor. Y tal como estaba planeado, en el momento en que lloré frente a Jenny, esa anciana obligó a Derek a divorciarse.